convocado a protestas en contra del presidente Jimmy Morales y las autoridades del Ministerio de Salud. Por su parte, el sector empresarial organizado advierte sobre el cierre de proyectos energéticos. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Protestas. A continuación, las notas sobre estas medidas. Los trabajadores de la salud están inconformes debido a que el ministerio pretende cancelar la asignación de varios bonos que forman parte de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Un bono digno para el trabajador, el bono navideño y un bono que tenemos por antigüedad real. Por lo cual el personal no está de acuerdo, o la gente no está de acuerdo, ni los trabajadores no están de acuerdo, y por eso es que se van a hacer acciones si ellos no dejan sin efecto eso, ¿verdad? Es por ello que piden la destitución de la ministra de Salud, pues afirman no ha cumplido con lo prometido. Distintos sectores se pronunciaron este día en protestas. El gremio de salud tomó la carretera El Salvador a la altura del kilómetro 122 pidiendo la destitución de la ministra de Salud. Aquí en esta acción le estamos exigiendo la renuncia de la ministra de Salud, ya que es una señora que está prácticamente atentando contra la clase trabajadora del Ministerio de Salud, en la cual está violentando los derechos laborales. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro Noche de martes. Comenzamos esta conversación de 1 hora para analizar las diferentes convocatorias a manifestar, a protestar de parte de diferentes organizaciones. Ya veíamos en esta nota cómo el sector salubrista pide la renuncia del presidente Jimmy Morales, también la destitución de la ministra Lucrecia Hernández Mac por algunos temas del pacto colectivo. Mismas solicitudes o mismos anuncios de protestas también las han realizado Codeca para llamar a un paro nacional el próximo 7 de marzo. De eso hablaremos esta noche. La etiqueta es SF Protestas. Damos la bienvenida a nuestros analistas Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya 2 meses, luego de 2 meses, al parecer será marzo, el mes de las protestas, el mes de que algunos sectores sociales se harán presentes en calles y avenidas del centro histórico, también en diferentes rutas en los departamentos para hacerse sentir. ¿Cómo será este pulso de fuerzas? ¿Qué escenarios tenemos ante? Primero, hablemos del tema de los salubristas. Vean, quizá aquí sí hay que hacer una distinción de los temas de las manifestaciones y las organizaciones que convocan. Y por el momento hay 3 convocatorias indicadas. La primera convocatoria, o lo que empezábamos a ver en la nota de introducción, es todo este esfuerzo del Frente Nacional de Lucha, que es la organización madre dentro del Sindicato de Salubristas, que básicamente está cuestionando o se está oponiendo a los últimos anuncios de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández, quien habló de que iba a revisar los compromisos financieros del pacto colectivo, que es un tema que en este espacio lo hemos discutido hasta la saciedad. Para aclarar, la ministra no dijo que va a denunciar el pacto colectivo, no dijo que lo va a anular, simplemente dijo que hay cláusulas dentro del pacto colectivo que le establecen ciertas obligaciones financieras al Ministerio de Salud para el cual no se cuentan los recursos y eso compromete la estabilidad financiera de la institución. Pero esos puntos suficientes para causar ronchas en algunos integrantes de Porque es que ahí es salud. donde lo que siempre hemos hablado es, vean, el pacto colectivo en materia de salud tal vez no hay que demonizarlo como un todo, como tampoco no hay que demonizar la figura de los pactos colectivos. Pero concretamente el pacto colectivo de salud, hay un artículo, no me acuerdo si era el 21 o el 23, que enlista todos los bonos a los cuales el Ministerio de Salud se compromete. Obligaciones financieras difíciles de cumplir. Obligaciones financieras difíciles de cumplir, 1, y 2, son obligaciones financieras que se establecieron en un pacto de salud que tiene entonces vinculancia legal, pero que se hicieron sin tomar en cuenta la planificación presupuestaria. Y eso es una norma de ejecución presupuestaria en Guatemala. Yo no puedo comprometer a una institución a decirle, mire, cada año usted me tiene que aumentar el salario en 2%, o cada año usted me tiene que dar un bono de 500 quetzales, porque yo no sé cuál es el estatus financiero de la institución de aquí a 3 años. Yo no sé cuál va a ser el origen de esa fuente de financiamiento. Entonces, el argumento de la ministra es, mire, yo no estoy en contra del pacto. Yo no
quiero echar para atrás los derechos laborales. Yo solo le estoy diciendo, ese pacto pone en entredicho la estabilidad financiera, o mejor dicho, algunas cláusulas del pacto, concretamente algunos compromisos de bonos, ponen en entredicho la estabilidad financiera de la institución. Y eso es entonces lo que genera el primer choque. Bueno, para continuar con esta diferenciación en cuanto a las convocatorias a manifestaciones, a protestas, Estuardo, en el tema de salud, y ya lo decía Philip, aquí hemos hablado a la saciedad del pacto colectivo en el sector salud y cómo este fue firmado, cómo en su momento también han habido algunos errores en el desarrollo, y también incluso aquí al presidente, en ese entonces presidente electo Jimmy Morales, le preguntamos qué iba a hacer en torno al pacto colectivo. Él dijo que en su momento se iba a analizar y al parecer estas son las primeras acciones concretas. Se denuncian unas cláusulas del pacto, no toda la totalidad, pero suficiente para provocar rechazo en algunos sectores de salud. ¿Es esta manifestación que se está convocando de los salubristas algo que puede detener al país, que puede afectar incluso al Ministerio de Salud y a la ministra que encabeza esa institución, a Lucrecia Hernández Mac, o la puede fortalecer? Bueno, a estas alturas parece que el Ministerio de Salud ha estado en paro y en protesta por 50 años, pues, o sea, tampoco no es que si van a hacer una protesta el Ministerio de Salud va a dejar de funcionar, no funciona. Y mucho es de la quiebra en la que están los hospitales, mucho es del servicio pésimo que dan los centros de salud, los pocos recursos que se tienen para centros de salud, los centros de atención, los CAPS, los centros de atención primaria, que son los que están a nivel rural, y eso, pues, eso no tengo que decir. Esto los televidentes que están aquí viviendo esa realidad, sea en la capital o sea en el departamento de Guatemala, en otros departamentos, pues no me van a dejar mentir. Pero esto yo creo que hay una consideración y hay que regresar al hecho que los pactos colectivos, sea de salud, sea el de educación, sea el del Congreso, los del Congreso también entraron bajo revisión. Creo que hay que pensar 100 veces antes de siquiera firmarlos. Aquí están preguntando los tuiteros quiénes firmaron esos pactos colectivos. Mire, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Pues ahora la relevancia es que son vigentes, están, y que en cierta forma habrá que llegar a un acuerdo. Porque sí se convirtieron, quien quiera que firmó, sí los convirtió en un compromiso de Estado. Es que muchas veces son salidas políticas, ¿no? Al momento que se viven sin pensar si a mediano o largo plazo pueden ser realizables o si son porque viables. La idea es el que yo voy a firmar, pero el que viene atrás que apechugue, ¿verdad? Y aquí entonces vemos a este tipo de sindicatos. Pero aquí no hay una petición conjunta, vamos a ver. Decías, Philip, que hay 3 grupos, pueden haber más, pero visibles, los que han anunciado paro, ¿verdad? Vamos a ver, viene uno, lucha por pacto pidiendo renuncia de la ministra. Viene, y este es Frente Nacional de Lucha, que Frente Nacional de Lucha básicamente uno lo ve en muchas protestas, porque no solamente se dedica a protestas a favor del gremio de salud, de salubristas, sino también se dedica a muchas otras cosas, ¿verdad? Viene luego Codeca pidiendo la renuncia del presidente, pide la nacionalización de la electricidad, pide que se enjuicie a Álvaro Arzú, pide también que no se moleste a los vendedores ambulantes. Es una serie de peticiones que se tienen a todas dispares, ¿verdad? Y son quienes han convocado a este paro para el 7 de... Que Codeca es más tipo Santa Claus, su solicitud. Son demasiadas y son variopintas, ¿verdad? Entonces, y luego ya también... solo es por hacerlo. Pero yo creo que el principal es la electricidad, porque ojo que la relación que ha tenido Codeca y nace a partir de la electricidad, pero tiene que seguir vigente en contra de algo, en contra de Santa Claus o en contra, no sé, de Mickey Mouse, lo que sea, porque su función obviamente va a ser la formación del partido político. Ese es el objetivo. El objetivo más grande es empezar a mostrar fuerza en cuanto a partido político. Codeca se va a convertir en un partido político. Es la parte también de la postura que tomó el organismo ejecutivo al preguntársele sobre esta convocatoria que pide la renuncia del presidente, específicamente la de Codeca. Los otros grupos pues van a protestar por la aprobación de la reforma constitucional, derecho indígena, la aprobación de cualquier ley que hayan propuesto. Entonces vamos a tener una serie de protestas.
una serie de bloqueos. De hecho, Codeca dijo que no es un bloqueo, sino que es una movilización. Una movilización significa un movimiento de un grupo de personas hacia un lugar específico, ¿verdad? Y en el tema en este bloque que estamos tratando, el tema específico de salubristas, ¿qué tanta incidencia va a tener esa manifestación? Porque hemos visto que el Frente Nacional de Lucha se ha presentado 1 y 1000 veces para manifestar una serie de temas en el aspecto de salud, del Ministerio de Salud, pero ¿qué tanto va a incidir en que cambie la línea digamos, de manejo de la administración que tiene Lucrecia Hernández en este momento? Yo sí algo, creo yo que hay que reconocerle y aplaudirle a la ministra Lucrecia Hernández, es que desde que llegó al ministerio se nota una ruta estratégica de gestión. O sea, que creo yo que era lo que más había faltado en el ministerio, por lo menos durante los últimos 4 o 5 años. Entonces, desde que ella toma posesión en el cargo, ella plantea pues una redefinición de la Política Nacional de Salud, plantea la necesidad de abrir la puerta para un diálogo para reestructurar la red de servicios de salud, plantea la necesidad de revisar la estructuración financiera del ministerio, en fin, digamos que no está generando parches a la problemática, sino que está generando una discusión más de fondo. En esa discusión de fondo, naturalmente ella se topa con el problema del pacto colectivo. Y ahí es donde, por eso les digo, vean, realmente el pacto colectivo del sector salud creo que establece 21 bonos. De los 21 bonos, la ministra lo que está diciendo es, vean, de los 21 yo necesito quitar 5 o 6, porque esos son los que me están generando la carga financiera insostenible. O sea, yo ni siquiera le voy a quitar todas las prestaciones que usted ganó vía ese pacto colectivo. Entonces, yo veo que de la movilización anunciada del Frente Nacional de Lucha poco va a cambiar de la gestión de la ministra. Tal vez, si mucho, se genere el espacio para un tipo de acuerdo que encuentre un término intermedio, bueno, tal vez no que quitar 6 sino 5 bonos, es decir, un poco pulirle las orillas ásperas a la madera. Pero yo sí creo que la gestión de la ministra sí veo una definición estratégica de hacia dónde quiere llevar el ministerio. ¿Es un bono? Yo pregunto, ¿qué es un bono? Sería un incentivo laboral. Un incentivo económico. Pero, ¿incentivo por qué? Bueno, me imagino que en el momento de la negociación del pacto colectivo dijo, ¿querés que no molestemos? Cumplan este listado de bonos. Esa es la realidad. Por eso, pero vamos al bono. Vamos a ver al bono. Vamos a ver los televidentes. Ustedes les dan un bono donde trabajan y se los dan. ¿Por qué se lo dan? Por desempeño. Por desempeño, por productividad, ¿por qué? Por logro. Son elementos que tendrían que estar para fiscalizar y evaluar qué es un bono, ¿verdad? Preguntemos porque aprobación de un pacto la ignorancia de algunos ha de ser, por ejemplo, mi ignorancia es ser suprema en ese caso, que yo por donde entiendo el bono es que te dan un bono porque vas a trabajar y te pagan. Hay un bono, pero hiciste algo extraordinario, lograste tus metas más allá de lo previsto. Sector privado. La lógica sector público era lo que decía Benkei, que decir, mire pues ministro, no nos quieren las calles. A ver, ¿qué quiere? ¿Que le paralicemos el servicio? ¿Que vayamos a hacer manifestaciones? ¿Que le bloqueemos calles? No quiere que hagamos eso. Mire, aquí está una lista. Entonces, ya no es bono por productividad, sino es bono por antigüedad, bono navideño, bono familiar, bono educativo. Santa, familiar. Es decir, entonces se vuelve un chantaje. Bueno, la misma Gloria Porras dio un bono revolucionario en la CC. Y que luego los magistrados de la Corte también imitaron. Dijeron, bueno, sí, es que el bono tiene ese copycat, ¿verdad? El copycat es que lo hace uno, entonces todos quieren, ¿verdad? Lo hace uno, entonces, ojo que el bono de salud salió parejita con el bono de educación. Claro. Y ahí tenemos esos, pero vamos a ver, y si no tenemos dinero para pagar el bono, ¿qué hacemos? Es que ese es el tema. Ese es el tema. No se puede pagar. Que la ilegalidad está en que la Ley Orgánica de Presupuesto establece que toda erogación de gasto, antes de ser aprobada, se tiene que identificar la fuente de financiamiento. Dicho de otra forma... Esto fue aprobado así. No, pero dicho de otra forma... Si las intenciones no son fuente de financiamiento. Si yo en el próximo presupuesto digo, voy a gastar 100 en personal en esta institución, yo tengo que decir, esos 100 van a salir del IVA, del ISR y de este préstamo. Por ende, yo no puedo decir, mire, voy a poner un pacto colectivo en donde en todas las navidades yo voy a dar un bono, qué sé yo, de 2,000 quetzales. ¿Por qué? Porque yo tal vez pueda planificar la fuente de financiamiento para el siguiente ejercicio fiscal,
pero para el ejercicio fiscal X+2 o X+3 o así sucesivamente, yo no sé cuáles van a ser mis fuentes de financiamiento. Entonces, de entrada ya hay una ilegalidad con ese compromiso del pacto colectivo. Vamos al primer corte de la noche. SF protestas. Al regresar nos acompañará el diputado independiente Álvaro Velázquez para darnos su visión de todas estas convocatorias de protestas y también las reacciones de diferentes sectores hacia estos llamados a paro nacional. Volvemos luego de la pausa.